Ávidos cazadores de libros, Juan Bonilla y Andrés Trapiello han plasmado esta obsesión en sus últimas obras publicadas, la novela del buscador de libros y El rastro. Los dos escritores se suman a los diálogos del 20º aniversario del Cultural. Entre otros asuntos relacionados con la literatura, nos hablan del error de examinar el canon bajo la lupa de la corrección política y nos dan su visión de lo que ha ocurrido en las letras españolas en estos 20 años. El cambio fundamental visible en todos los ámbitos es la multiplicación de los canales de comunicación y eso ha hecho que haya cambiado la jerarquía de los prescriptores, ¿no? Hace 20 años una crítica ensalzando tu libro en el Cultural o en el Babelia era capaz de vender 2 ediciones de un libro tuyo. Hoy no creo que eso pase, porque la multiplicación de prescriptores ha hecho que los canales sean muy variados, las opiniones sean muy variadas. Yo creo que también notable, y hay que subrayar, la siesta eterna de la Universidad Española como agente cultural sigue dormida y eso parece que no va a cambiar. Y lo que sí que me parece preocupante es que después de tanto tiempo, como ha pasado, el Estado, como tal Estado, sea el mayor productor cultural del país. Eso significa que lo cultural para la propia sociedad española no debe ser muy importante cuando todavía necesita, digamos, ser tutelado por el Estado. En estos últimos 20 años yo lo que he visto, por un lado, es la fundamentación de la literatura española. Al contrario de lo que había pasado antiguamente, que la literatura española estaba denostada, la normalización democrática de estos últimos años ha puesto la literatura y los periódicos y los medios al mismo nivel que los medios en Europa. Tú vas a Italia y la inmensa mayoría de las listas de libros más vendidos, de los suplementos, etcétera, reflejan, en Francia, en Inglaterra, reflejan las literaturas nacionales de esos países. En España no era así. En España había mucha, entre comillas, colonización de literaturas extranjeras. Por tanto, la literatura española, tanto en el ensayo, en la novela, en la poesía, tiene una importancia quizás como no había tenido antes. Y luego también yo he percibido en estos últimos 20 años que las lagunas, que eran inmensas, que había en la literatura española, más o menos históricas o más o menos por hacer, se estaban llenando. Es decir, que prácticamente ya no hay nada que no se haya editado de los autores españoles antiguos. Es decir, todo Chávez Nogales pues está otra vez vuelto a editar, todo don José Castillejo, todo Clara Campoamor, por hablar de figuras históricas, y por supuesto en ediciones cada vez más fiables de Valle, de Baroja, de Azorín. Esto ha hecho que por un lado haya suscitado a una cantidad grande de pequeños editores que buscan justamente en esos testimonios valiosos que quedaban orillados y que los han sacado a la luz. Y también al mismo tiempo editores pequeños han activado muchísimo la literatura joven en España. Es decir, no se publica nunca tanto autor joven, con un circuito bastante aceptable, mucho más que desde luego hace 20 años y más que hace 40 años, y por tanto la salud, yo entiendo que la salud editorial literaria española es buena en este momento. Estoy de acuerdo con Juan en que el Estado es un problema, es decir, si el Estado solo es el que tiene que cargar con las grandes celebraciones, etcétera, pues a veces esto lo que motiva es que, en fin, se hinchan perros, que diría Cervantes, ¿no? Y al mismo tiempo también la universidad, como no, es la gran ausente de estas activaciones, pero la universidad es normal, porque la universidad por lo general llega 50 años tarde a todo. Por supuesto que hoy se podría editar Le Voyage au bout de la nuit o Lolita de Nabokov, claro, es decir, si se editan cosas infinitamente peores, ¿no? No habría ningún problema. Ahora, si lo que se nos pregunta es si habría tenido un gran éxito, pues no lo sé. Si las editoriales grandes lo hubieran editado, tampoco lo sé. Si El Quijote llega a manos de un editor contemporáneo, lo hubiera recortado porque era muy largo, pues probablemente. Pero estas cosas suceden siempre, no hay que ponerse tampoco estupendos, y que desde luego vivimos afortunadamente en épocas donde
hay muchísima corrección política, hay mucha tontería, pero también hay muchos anticuerpos para esto. Es decir, que yo prefiero vivir en esta época que en la época en la que vivió Oscar Wilde, que va a la cárcel, ¿verdad?, por procesos absurdos, o donde se enjuicia a Faulkner, a Flaubert por hacer una novela. El mito está en pensar que a Nabokov le resultó fácil publicar Lolita en 1955. Este es el verdadero mito, es decir, lo rechazaron muchos editores precisamente por tomar por pornográfica y prohibitiva el tema de su novela, y se publicó en inglés en París en una editorial muy pequeña, y solo su éxito mundial consiguió que se tradujera a otros idiomas. Yo creo que el Me Too en el fondo le hace un gran favor a Nabokov, porque Lolita se define como adolescente perversa en el diccionario y lo vincula directamente a Nabokov. Dice adolescente perversa según la novela de Nabokov, y en la novela de Nabokov no hay ninguna adolescente perversa, hay una niña. Donde sí hay una adolescente perversa es en la película de Kubrick, y a lo mejor el Me Too sirve para que el diccionario de la Real Academia Española cambie la definición de Lolita, y le hace un gran favor a Nabokov, ¿no? Esos ataques que se han producido, al parecer, últimamente, me parece que solo demuestran, pues, una falta de comprensión preocupante en lo que es la literatura, ¿no? La literatura como el país donde prima la libertad y donde los monstruos pueden hablar y donde los escuchamos y donde los fundamentalistas tienen palabra y donde pasan cosas terribles como que Aquiles pasea el cadáver de Héctor ante las murallas de Troya. Eso es la literatura. Bueno, si tuviéramos que sacar de Cervantes todas las cosas inconvenientes que dice de los gitanos, de los moros, de las mujeres, de los adolescentes, etcétera, pues llega un momento en que las obras se desvirtuarían y además darían una idea equivocada de la época. Es decir, al mismo tiempo que me parece bien las sociedades articulen leyes que protejan a las partes más débiles de esas sociedades, afortunadamente maduran también como sociedades para acercarse a fenómenos de este tipo como los adultos, es decir, que no ponen en peligro ni mucho menos las leyes ni el Estado, ¿no? La historia de la literatura se ha ido rehaciendo cada vez que alguien ha tenido el poder para rehacerla. Hay miles y miles de poemas absolutamente perdidos porque los copistas medievales obedecían órdenes que les hacían que no copiar el ciclo troyano, que se componía de 5 grandes poemas, solo queda la Ilíada y la Odisea. Lo que hay que tratar de hacer es intentar que nadie tenga el poder para conseguir rehacer la literatura desde una fijación ideológica de cualquier tipo, Me parece que ese es el... Nos llama mucho la atención, sobre todo, ese tipo de cosas estridentes o opiniones un tanto extravagantes o un tanto hostiles a ciertas cosas cuando está muy cerca de nosotros. Es decir, si leemos unas declaraciones homófobas de Umbral, las recibimos de una manera diferente a unas opiniones parecidas de Cervantes. ¿Por qué? Porque un escritor está más cerca de nosotros que el otro, y al otro lo contextualizamos muy bien. Es más estridente, como digo, y es más molesto y más incómodo cuando es un propio contemporáneo el que muestra hace 10 años cosas y además que en muchos casos viven y no se retractan de eso públicamente. Es decir, mis opiniones políticas de estudiante me parecen igual de desagradables, ¿verdad?, que otras muchas cosas, y yo he podido pedir afortunadamente disculpas por mi estalinismo, mi maoísmo y mi época terrorífica, ¿no? Entonces, pero hay gente que en cambio no solamente no ha pedido perdón públicamente de esto, sino que además reinciden y van todavía más lejos.